Buenas tardes a todos por esta presencia hoy, un día más, en las conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español y que tienen hoy la particularidad doble, por una parte, de ser la última conferencia del ciclo, con lo cual nos despediremos ya, se despedirá el presidente al final de la conferencia de todos ustedes, y yo lo hago en este momento, hasta la próxima temporada que comenzará. Se anunciará con anterioridad de su comienzo, que será aproximadamente en el mes de octubre. Rui Galopín de Carvalho, que es una persona internacionalmente conocida y nos la va a dar sobre un tema extraordinariamente interesante como son los corales preciosos. Es consultor en formación de gemología, así como en el patrimonio histórico en museos, autor de bastantes libros sobre diversos temas de gemología, y actualmente es editor asociado en The Journal of Gemology, así como vicepresidente de la Comisión de Coral de CIPJO, en la Comisión Internacional de Bisuteros, Joyeros y Orfebres. No quiero terminar esta presentación sin hacer referencia a la pérdida reciente, el día 28 de mayo, de Gabi Tolkowski, que fue un tallador de primer orden mundial y de una generación de talladores conocidos mundialmente. Es la sexta generación la que representaba y es sobrino nieto del inventor, en la teoría, en papel, de los métodos matemáticos para hallar la talla que más rendimiento diera y más luz produjera en el diamante, como es la talla brillante. Sin más, quiero dar paso a Rui para que él mismo se presente, porque no podemos desperdiciar ni un segundo en escucharle. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a Lige por más una invitación para poder practicar mi portuñol y compartiendo también la pasión que todos tenemos por las piedras y por la gemología y por las joyas. En este momento hablando de algo que para mí es muy importante, que son los corales, algo que yo cuando he sido estudiante de gemología no lo entendía nada. Y después con la vida, con lo conocimiento que fui teniendo con una familia en Italia, que es la familia Liverino, entonces ha empezado a comprender, a estudiar los corales preciosos. Y he viajado tantas veces para Torre del Greco, que es muy cerca de Nápoles, en el sur de Italia. Después la pasión de la gemología, de la historia, de la identificación de los materiales, está incorporado aquí. Entonces también soy un apasionado por los corales y he preparado algo para vosotros para poder comprender un poquito más la terminología, las variedades comerciales de los corales y también un poquito de la sostenibilidad, que está importante con un material gemológico que es pescado, que se puede pescar en el mar, que es salvaje, no es de cultura, no es cultivado. Entonces voy a intentar compartiendo la pantalla, que para mí es algo complicado aquí a donde estoy en el hotel, porque estoy en Madrid en este momento, que es curioso que estoy aquí con vosotros. Espero que todo sea posible de ver la pantalla. Sí. Bueno, vamos entonces empezando en esta charla, y una vez más muchas gracias a José María, muchas gracias también a Benjamín, que está aquí a mi lado, y vamos a empezar hablando de los corales. Para quien no me conoce, puede seguir en las redes sociales, está aquí los links, pero eso no es importante. Vamos entonces a hablar de corales, pero son corales normales, son unos corales especiales que nosotros en la joyería llamamos corales preciosos, y vamos a entender lo significado de esta expresión técnica que es en el universo de la joyería, que no es solamente corales, es coral precioso. Y antes de empezar hablando de corales, vosotros que habéis estudiado las piedras como yo, la gemología, me recuerdo cuando he sido estudiante de hablar de gemas orgánicas. Tradicionalmente las gemas orgánicas eran todas aquellas que se decían de origen biológica.
Pero hace algunos años en la Confederación Mundial de la Joyería, la CIBJO, hay gente que ha proponido que un cambio de la terminología técnica sobre las piedras de origen biológica y han proponido el cambio de gemas orgánicas para gemas biogénicas o biogénicos o material biogénico. ¿Y qué es un material biogénico? Es algo tan simple como tiene origen biológica. Y nosotros sabemos que la palabra orgánico es más un nombre colectivo de materiales gemológicos de origen orgánica, pero hay algo muy especial en la palabra orgánica, porque la palabra orgánico también tiene que ver con moléculas orgánicas. Entonces, cuando tenemos materiales de origen biológica, que la composición fundamental es la composición son moléculas orgánicas como el carey, el cuerno, el coral negro, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos los verdaderos materiales gemológicos orgánicos, porque en los otros que casi no tienen moléculas orgánicas. Por ejemplo, aquellas que tienen una composición esencialmente de carbonato de calcio, como la perla, el nácar, el coral, entonces ya es más complicado de aceptar una designación que tiene más que ver con las moléculas y no tanto con la composición de lo material más que tiene, no es mineral, es un biomineral. Entonces, la CIBJO entiende que las gemas biogénicas es un nombre colectivo para todos los materiales gemológicos que tienen origen biológica, entonces tenemos de todo. Después puedes separar aquellos que tienen esencialmente moléculas orgánicas, son entonces gemas biogénicas un poco más especiales porque son de composición orgánica. Pero esto es terminología muy aburrida, es algo que tiene que ver con reglas de nomenclatura, pero en este momento la CIBJO entiende que la palabra orgánico en las gemas tiene que tener un contexto un poquito diferente de aquel que yo y vosotros han aprendido en la escuela de gemología. Entonces vamos a empezar la charla sobre corales preciosos y entonces vamos a entender la diferencia entre corales y corales preciosos. También vamos a aclarar, vamos a entender la nomenclatura técnica de los corales en el contexto de la joyería. Y después, tenemos que ser muy rápidos, hablando de las principales variedades de coral precioso, y después ¿cómo se dice? Desafíos de la identificación de los corales en laboratorio o en muestras de la mano. Y después, claro, la sustentabilidad y conservación, que es algo muy importante. Entonces, ¿qué son los corales? Los antiguos lo pensaban que eran plantas, animales, minerales, una mezcla de todos ellos. Pero solo cuando se ha descubierto el microscopio en el siglo XVIII ha entendido que los corales son animales. Entonces, hoy no sabemos que son animales, son cnidarios del filum Cnidaria. Antiguamente se llamaban en portugués coelentrados, coelenterata en el latino. Sí, tengo aquí un traductor de portuñol para español, como lo sabes. En una definición más técnica, pero es muy aburrida y para mí es muy difícil de pronunciar lo que ves en la pantalla, porque los corales, en verdad, los corales que utilizamos en la joyería son exoesqueletos de pólipos, de colonias, que son esencialmente compuestos de carbonato de calcio biomineralizado. Son minerales, es carbonato de calcio biomineralizado. Esencialmente es la misma cosa, pero no tienen origen geológica, a origen es biológica. Y tenemos corales de calcita y corales de aragonita también. Y hay muchas moléculas orgánicas en la composición de los corales y para mí es muy complicado de pronunciar aquellos nombres muy complicados. Pero si vamos a ver en general, el nombre coral es un nombre colectivo de miles de especies marinas, miles. No son 10, 20, 100, 200,
son miles de especies y todos se llaman corales. Y aquí tenemos un problema, porque los corales todos que existen en aguas superficiales, aguas profundas, existen en los arrecifes, existen también en casi todos los ecosistemas marinos. Y los corales preciosos son algo diferentes de esta comunidad muy grande de especies de corales. El problema es que cuando pensamos en corales, pensamos en la vida. Pensamos en las ferias, en el Caribe o en Tahití o en las Islas Fiji para hacer snorkeling y mergujar con los tiburones, etc. Y cuando tenemos esta idea que coral es sinónimo de vida, recordamos que hay muchos problemas en este momento por causa de las alteraciones climáticas, la acidificación de los océanos, la temperatura de la agua que está subiendo. Entonces hay una consecuencia inmediata en los corales a que se llama bleaching. Entonces los corales empiezan estando doentes, malados, enfermos, gracias. Y después van a morir. En los corales es la base del ecosistema en ciertos ambientes marinos. Pero ¿qué es lo que pasa? Es muy dramático en muchas partes de la Tierra. Entonces, lo público piensa que los corales de arrecife se recolectan para la joyería. Entonces, no quiere utilizar los corales en la joyería porque los corales están en peligro de extinción. Hay grandes problemas climáticos que afectan a los corales. Entonces, corales en la joyería, no. Pero el problema es que los corales de arrecife no se recolectan para la joyería. Y voy a repetir, los corales de arrecife no son los mismos que nosotros tenemos en la joyería. Aquellos que nosotros tenemos en joyas son de ecosistemas completamente diferentes. Es como comparar un elefante, una jirafa o una cebra con un caballo o con un perro o con una raposa, un lobo, porque los ecosistemas en que estos mamíferos viven son completamente diferentes. Lo mismo con los corales. En los arrecifes no se pescan corales preciosos. Y este es algo que tenemos que aclarar porque en todo el público tiene esta ilusión que bueno, es malo de utilizar algo que está en peligro en los arrecifes de coral. Bueno, los corales que nosotros vemos en la joyería, nada que ver. La profundidad mínima para la cosecha de los corales es 50 metros. Es algo que está en una regla de la comunidad internacional. En el Mediterráneo, por ejemplo, no se pescan corales arriba de 50 metros, todo abajo, por mergulladores, scuba divers, no sé cómo se dice en español. Tiene que hacer mergullo técnico que es muy complicado, que tiene muy arriesgado por la vida de los profesionales, es muy técnico. Y eso es la regla. ¿Quieres corales en el Mediterráneo? Vais a buscarlos a 50 metros de la profundidad. Los corales asiáticos son muy más profundos y las técnicas de recolección son otras. Los corales del Pacífico no se pescan más porque no es económicamente viable de los recoger, pero también eran técnicas diferentes, no eran técnicas de mergulladores. Y aquí nosotros podemos entender que coral precioso no es lo mismo que coral. Coral es un nombre colectivo. Coral precioso para nosotros en la joyería es algo muy, muy específico. La Confederación Mundial de Joyería define coral precioso o precious coral en inglés como los corales rojos, rosados o blancos que tienen brillo de porcelana y que se utilizan en la joyería. Están limitados a muy pocas especies. Por ejemplo, los géneros Corallium, Pleurocorallium y Hemicorallium. Y aquí hablamos en latín, porque ya ahora cuando nosotros empezamos hablando de perlas, de corales, de nácar, de especies animales o vegetales que producen materiales gemológicos,
Nosotros tenemos muchos nombres vernáculos en portugués, español, francés, inglés, alemán, etcétera. Pero los nombres taxonómicos latinos son los mismos en todo el mundo. Entonces por eso que es tan importante de comprender los nombres de los grupos taxonómicos, entonces de la especie, del género, de las familias, porque es la única forma de haber una comunicación que no es ambigua, que es completamente clara. Hablando de vernáculos o de nombres populares en español, en portugués, italiano, etcétera, es más complicado. Es porque yo aquí en esta charla voy a insistir mucho en los nombres latinos, porque son los nombres completamente universales. Estas son fotos de los corales preciosos. Se puede observar los colores de blanco a rojo y todos los colores intermedios, rojo, rosado o anaranjado, pero blanco, rojo y todas las otras intermedias. Para los biólogos, el nombre coral precioso es algo diferente. Y aquí tenemos mucha confusión, porque para ellos y para los conservacionistas, un coral precioso es cualquier coral que puede ser utilizado en la decoración. Entonces, cuando nosotros viajamos, vamos al Caribe, vamos a Indonesia, vamos a países tropicales y vemos en las tiendas en la calle colares, brincos y otras cosas decorativas como souvenirs. ¿Cómo se dice souvenir? Souvenirs. Entonces, esos son normalmente corales comunes. No son corales preciosos para aquellas especies muy específicas que hablamos hace 2 o 3 minutitos. Son otros corales. Para nosotros, estos corales son llamados corales comunes, pero para los biólogos, como se utilizan también, no en joyería con metales preciosos, pero en cosas que puedes comprar por 20, 30, 40 euros como un souvenir turístico, los llaman también preciosos. Y aquí tenemos una complicación de terminología. Y es importante de saber que nosotros en la joyería tenemos una definición de coral precioso y los biólogos tienen otra. Es la vida. Los corales comunes son estos, el coral azul, el coral esponja, el coral negro. Todos estos son corales que para nosotros joyeros no son considerados preciosos, pero para los biólogos son. Para nosotros, esos son corales comunes. La mayoría tienen exoesqueleto carbonatado, pero también tenemos muchos que no son carbonatados. Se pueden ser también de material orgánico, como los corales negros o los corales dorados. Y aquí tenemos que tener esta idea que es muy clara, que cuando yo hablo de coral precioso, son corales muy específicos que de 3 grupos taxonómicos muy específicos. Los biólogos es una cosa muy diferente. Para los biólogos, todo que ves en gris son corales preciosos. Para nosotros joyeros, solo lo que ves en rojo son corales preciosos. Y como se puede ver, hay una variedad muy grande de corales que se puede utilizar en decoración, pero en la joyería solo la familia Corallidae, solamente esos. Entonces, en conclusión, los corales preciosos son 10, 12, 14, 9 especies de corales que se pescan a más de 50 metros y, otra vez voy a insistir, que no es lo mismo ecosistema que los corales de arrecife. Y aquí tenemos que tener esta idea muy clara. Coral precioso es algo que para la joyería es muy específico, no es un nombre colectivo. El problema para el consumidor, para la prensa, es que el nombre coral significa todo, los de joyería y los de arrecife. Eso es porque está importante de aclarar y de hacer esta desambiguación. No sé si existe esta palabra en español. Y la joyería, el sector de la joyería, tiene un gran desafío que es contando la historia que es verdadera, la diferencia entre los corales de arrecife y los corales que utilizamos, que son completamente diferentes. Uno de los objetivos de la CIPJO, de la Comisión de Corales, es de propagar
esta nomenclatura, esta idea, y de aclarar la terminología. Y aquí en la pantalla tenemos muchos nombres latinos de las principales especies de corales preciosos. Y aquí hablamos solamente de 4, porque no podemos hablar en una hora, no conseguimos hablar de todas. Y aquellas que hablaremos hoy con un poquito de más pormenor son aquellas que se pescan, que las otras es difícil de encontrar barcos y pescadores que van a recorrer los otros corales en las otras regiones del mundo. No sabemos que las corales preciosos que se pescan hoy vienen del Mediterráneo, vienen de Japón, de Vietnam, de las Filipinas y de Taiwán. No vienen de lado alguno. Y lo importante de saber los nombres latinos es tanto que también cuando viajamos para el mundo, si queremos pedir algo, es importante de saber el nombre latino de la cerveza y del marisco también. Y es un poco de tortura de hablar de comida antes de a esta hora. Bueno, primera variedad, el coral mediterráneo. Se llama Corallium rubrum, que significa coral rojo, y tiene muchos nombres comerciales: coral rojo, sardiniano, sardínico, mediterráneo, y es el coral más antiguo que tiene evidencia arqueológica desde el Neolítico, entonces es algo muy, muy antiguo. Las ocurrencias geográficas por todo el Mediterráneo, pero también el sur de España y Portugal, la costa de Marruecos, también el Cabo Verde, no sé si Canarias también, en Madeira. En todos estos ecosistemas tenemos hasta una profundidad de 1000 metros, pero lo más importante, entre 30 y 200 metros, los ramos de coral de rubrum en estas regiones. El tamaño de los corales no es muy grande, es como una mano. Si tienes una mano normal, más o menos un ramo de coral tiene el tamaño de una mano normal. El diámetro de los troncos, los diámetros que se puede pescar es mínimo, es 7 milímetros, pero lo normal se pescan los de 8 milímetros en la base, porque los otros son muy, muy pequeños. Lo interesante es que hay una variedad muy grande de los colores en este coral rojo. Tienes los rojos más intensos, más saturados, los rojos con naranja, rojos con un poquito de rosado. Después tienes los rosados. Muchas veces tiene unos albinos que son completamente rosas, pero esos son muy, muy raros. Aquí tienes en la pantalla dos cornos de coral mediterráneo de piel de ángel, que es muy, muy raro en esta color, en esta especie de coral. El piel de ángel que se utiliza más en la joyería es un piel de ángel de otra especie de coral que es asiática y que viene de Taiwán y de Japón, no es mediterráneo. Y aquí la CIBJO ha intentado hacer una clasificación de color, pero es un proceso que está siendo perfeccionado, porque aquí tenemos el deep red, rojo profundo, que es un extremo, y un light pink, que es un rosado muy ligero, que es también un extremo. Los más normales son entre los extremos, porque los extremos son muy, muy raros de encontrar en el comercio. Claro que en el coral mediterráneo la color más rara es la color roja, cuando tiene buen tamaño y cuando tiene buen lustro y una color roja más intensa. Después tenemos un coral mediterráneo que es especial, que se llama coral de Siaca. Siaca es una región en el sur de la Sicilia, que lo que pasa es que un pescador hace muchos años, en 1875, estaba pescando coral y empezó pescando mucha cantidad de coral. Pero no eres 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos, eran 150 kilos, 200 kilos, 50 kilos de cada vez. Entonces ha sido una fiebre de los corales en esta región. Lo que pasa es que esos corales no eran corales vivos, no eran colonias de coral que estaban vivas y viviendo una vida normal. Eran ramos de coral muertos
que estaban depositados en una depresión geográfica en el fondo del mar y después con las corrientes marinas normales, estos sedimentos se han acumulado en muchas camadas durante más o menos 10.000 años. Estudios de carbón 14 han comprobado que los más antiguos, los más profundos, tienen más o menos 7.000, 7.500 años antes de Cristo. Entonces, 9.000, 10.000 años más o menos de edad. Y todas esas camadas han producido una cantidad muy grande de corales en el fin del siglo XIX, que ha impactado la joyería europea de una manera muy, muy significativa. Lo que pasa es que los tamaños medios eran muy pequeños, porque eran pequeñitos troncos de coral, no eran los ramos de coral enteros, eran pequeños ramos que se quebran normalmente durante la vida de los corales. Y muchos de ellos eran porque la región de Italia tiene muchos volcanes. Cuando tienes un volcán que se puede quemar el fondo marino, lo que pasa es que los corales también se quedan ahumados, se quedan quemados. Estas puntas negras que se pueden observar aquí en estos pequeños fragmentos de coral es una prueba que este coral ha estado en contacto con algo muy quente que es relacionado con los volcanes. La datación de carbono puede identificar qué erupciones son estas, que es un trabajo muy, muy interesante. La escala del depósito en Siaka. Se piensa que era 1 tonelada, 2 toneladas. Bien, 14.000 toneladas de coral, que es una cantidad increíble. El impacto que esta cantidad gigante de corales tiene en la industria de transformación de coral ha sido devastadora, porque muchas tiendas se tuvieron que cerrar porque el precio, el valor de coral, bien para abajo. Entonces, cuando te gusta la historia de la joyería, cuando vemos la joyería europea, italiana, de Génova o de Marsella o de Nápoles, del fin del siglo XIX, 1880-90, vamos a ver la cantidad de corales que son normalmente piezas de coral muy pequeñitas y muy trabajadas. Y eso es típico de coral de Siaka. Piezas pequeñas con una color un poquito más anaranjada y grande cantidad. Y aquí tenemos típicas piezas de Nápoles en coral de Siaka, o esta cosa aquí también. Esta color anaranjada es típico de coral de Siaka, que es coral muerto, no es coral vivo. Para este no hay problema de sostenibilidad porque es un depósito sedimental. Entonces no tienen que tener problemas de conservación ni biodiversidad. Después, un otro tipo de corales. Hablamos de lo mediterráneo y también de un mediterráneo especial, que es los Siaka. Y ahora, si hablas japonés, sabes que momo quiere decir, ¿cómo se dice eso? Peach, melocotón. Melocotón. Momo es melocotón en japonés. En magai es algo diferente, porque es un tipo de coral de una especie diferente, pero es mucho más grande. Cuando vemos los tamaños de los corales de Mediterráneo, es más o menos 10 centímetros de diámetro, 15, 20 a lo mejor. Aquí, una media de 35 centímetros los ramos de coral, es como si fuese una raqueta de tenis, porque es mucho más grande. A corales de esta especie, Pleurocorallium elatius, que vive en Japón o en Taiwán, que tiene dimensiones de 1 metro, 1,20 metros. Y cuando observamos en las artes decorativas esculturas de coral grandes, gruesas, con troncos de 2, 3, 4 centímetros, como este que ves en la pantalla, no es coral de Mediterráneo, es coral de Japón. La descubierta de este coral es de final del siglo XIX. El coral de Taiwán es de 1923. Entonces era algo
muy más moderno. Por ejemplo, en la joyería de Art Deco 1930, 40, 50, la utilización de corales grandes. No es coral de Mediterráneo, es coral típicamente asiático, de especie Pleurocorallium elatius, que es de Taiwán o es de Japón. Y aquí tenemos algunos ejemplos de eso. Muchas veces este coral asiático, Pleurocorallium elatius, también tiene algo, una textura muy especial, como tiene agujeros de gusano, pronunciación bien, que es un coral que también no está vivo, está muerto. Porque cuando se recoge el coral del fondo del mar, bien lo coral vivo, pero también los ramos, las árboles de coral que están muertas hace 10 años, 100 años, hasta 5.000 años de estudios de carbón 14. Muchos de estos corales muertos, que están muertos hace milenios, también se utilizan en la joyería. Y es difícil cuando lo pescan, es fácil de identificar si está vivo o si está muerto. Pero porque los vivos dicen, no, los corales no dicen nada. Pero los muertos no tienen una membrana que se llama sarcosoma que envuelve lo coral, pero los vivos lo tienen y es fácil de distinguirlos. Lo que pasa con los corales asiáticos con esta especie es que la variación de color va del rojo más profundo a un rojo un poquito más rosa, y aquí se llama maguey. Y muchas veces, aquí no es publicidad a la costa, pero muchas veces los corales son albinos, entonces no tienen pigmento, como aquí los crocodilos, alligators, crocodilos. Y aquel coral muy famoso, que es muy conocido en el mercado internacional como piel de ángel, angel skin, peau d'ange en francés, pelle d'angelo en italiano, o bokeh en japonés. Si hablas japonés, sabes que bokeh significa estúpido, pero porque no los encantaba, era un coral que no me encanta nada, es un coral estúpido porque no es rojo. Este coral es Pleurocorallium elatius. Cuando no es albino, es rojo o es de color de melocotón, pero cuando es albino, tiene este color rosa muy delicado, pero es muy raro. Y por eso que el piel de ángel tiene un precio mucho más elevado. También se puede observar escultura asiática en coral piel de ángel, que son corales mucho más grandes. Pero el piel de ángel nosotros estamos acostumbrados a observarlo en la alta joyería porque tiene un valor que es muy, muy elevado. Y aquí se puede ver la graduación de color en la misma especie de coral, Pleurocorallium elatius, que va de momo, más oscuro, maguey, intermedio, piel de ángel, lo más claro. Y aquí es muy interesante porque es lo mismo, es la misma especie. Una cosa interesante, una indicación muy empírica para entender si se trata de Mediterráneo o de momo o maguey. Una indicación puede ser el diámetro de, por ejemplo, las conchas afuradas. Por ejemplo, nosotros sabemos que las perlas de cultura Akoya normalmente tienen una dimensión de hasta 8, 7,5, 8 milímetros. Arriba de 9 milímetros es grande, de 10 milímetros es excepcional. Pero en las perlas de cultura de los mares del sur, las más pequeñitas son de 8 9 y pueden ser arriba de 20. Y aquí lo mismo con los corales. Lo mediterráneo, lo normal, el diámetro es de 7, 8, 9 milímetros. De 9 estamos en corales mediterráneos de grande valor porque son corales más pequeñitos. Los otros empiezan, puede ser de 3, 4, claro, pero es normal de tener 8, 9, 10 milímetros, no es nada de muy, muy especial. Una otra especie, ¿cuánto tiempo tenemos? Muy bien. Tenemos más de 2 especies para hablar.
de la coral que completamente blanco, se llama shiro. Shiro en japonés significa blanco. Se llama Pleurocorallium konojoi, que es también un coral grande, pero no es muy popular en Europa. Es muy popular, por ejemplo, en Japón, pero aquí nadie lo da el valor que lo pienso que tiene, porque es muy delicado. Cuando se observa coral blanco al vivo es algo de muy especial. Y después lo coral más caro, tiene mayor valor de mercado, mucho mayor que piel de ángel, que se llama aka. Aka en japonés significa rojo, pero el nombre comercial para nosotros se llama sangre de buey, porque es un coral de un color muy fuerte, rosa, no es rosa, rojo, muy intenso. Y cuando tienen estas piezas grandes, porque es un coral grande, de 8, 9, 12, 15 milímetros, todas de la misma color, los precios son absolutamente increíbles. La alta joyería en Japón, en China, paga muy caro por coral de Aka, este coral que Corallium japónico, pero en Europa, en América, es de más. Por ejemplo, un collar como este aquí, pero con contas esféricas perfectas, puede costar 2 millones, 2,5 millones de euros. 2 millones tal vez se pueda comprar una casa en Lisboa, pero un collar 2,5 millones es de locos, pero los orientales le gustan y lo pagan. Pero no nosotros. Solo para tener pequeños apuntamientos de los otros corales preciosos, tenemos corales en el Océano Pacífico, pero no se pescan más. Un coral de Midway o coral que se llama Deep Sea, mar profundo. Coral Garnet, granate, porque tiene un color un poquito más rojo. Y coral Miso, que es un poquito rosa delicado. Y todos esos son los corales preciosos. Pero los más importantes, coral mediterráneo, lo coral Pleurocorallium elatius, el más rojo y también de piel de ángel, el coral blanco puro y también lo sangre de buey. Esos 4 son los 4 más importantes. Y aquí está en inglés, ¿qué especie? Porque cuando cambiamos los corales de, por ejemplo, el frontera, vamos a los Estados Unidos, vamos a llevar o vamos a exportar joyería con corales, y la aduana va a preguntar, ¿pero qué especie es este coral? Porque muchos de ellos están listados en las CITES. CITES, que es una organización internacional que tiene niveles de protección. Para identificar las especies, si tiene los corales en bruto, si entiendes la morfología, si tienes alguna experiencia, puedes identificar la especie con alguna facilidad. Pero después de polir, la morfología se pierde. Entonces tienes que tener un poquito más de experiencia para poder identificarlo. Lo mejor, haces un test de DNA, se puede, y más otros estudios más complicados, y puedes tener una identificación muy rigurosa de las especies. Pero muchas veces no puedes quitar un poquito de la pieza para hacer un test de DNA. Entonces es más complicado de identificar. La identificación en todos los materiales gemológicos y geológicos, saber las especies es importante por causa de la conservación, porque muchas de las especies son salvajes, como el de los elefantes, y solo algunas son hechas en quintas, como las perlas de cultura, o en vivero. En este momento, tantas y tantas perlas de cultura son producidas en moluscos que son creados artificialmente en viveros, como los pones, los mariscos, las langostas y tantas otras cosas que a mí me encantan de comer por aquí. Las salvajes son las mejores, no tenemos que comer las de vivero. Lo mismo con las piedras. Los corales no nos tenemos de vivero, son todos salvajes. Coexisten preocupaciones sobre la biodiversidad. Es importante de saber las especies. Esta convención
de que Portugal, España, la Unión Europea es signataria, se llama la Convención de Washington, que empezó en 1975 y tienen aquí el sitio de web que puedes explorar para saber las especies que están en los listados de las CITES. Que se reúnen todos los 3 años para discutir evoluciones de los listados. Se ponen especies nuevas, se quitan especies de los listados. Las CITES tienen 3 niveles de protección, Apéndice 1, 2 y 3. Vamos muy rápidamente a entenderlos, porque aquí es importante para los corales. Lo Apéndice 1 son listados especies que están en peligro de extinción y su comercialización está prohibida. Entonces, es algo que solamente para la ciencia, para la geología, pero no para el comercio. Y aquí tenemos, por ejemplo, los marfiles de algunos elefantes y tantas otras especies, como por ejemplo el carey de las tortugas marinas, que a 3 que están protegidas por las CITES, tantas otras materiales gemológicos. En lo Apéndice 2 tenemos especies que no están necesariamente amenazadas ahora, pero nosotros como comunidades, si no implementamos medidas para protegerlos, entonces podemos tener problemas con la especie. Por ejemplo, no sé cómo se llama esto en español, carrucho, pero en el Caribe se llama carrucho, la ensalada de carrucho, seu aliger gigas, conch shell, es la queen conch en inglés, de esta caracola grande que se produce las perlas de concha, conch pearl, las perlas rosas muy raras, y de aquí de este molusco, de este gastrópode, Apéndice 2. También los corales azules. Los corales azules para nosotros en la joyería no son corales preciosos, son corales comunes. Y este coral, este Heliopora coreuela, que es así que se llama en latín, está listado en Apéndice 2 y es un coral de arrecife, pero no se utiliza en la joyería. Se utiliza, por ejemplo, en collares, aderezos, sí, bijutería. Se puedes ver, lo coral tiene muchos poros. El nombre latino es Heliopora, porque tiene muchos buracos, tiene muchos poros. Para poder utilizarlo necesita de impregnar con polímeros. Precisa de impregnar algo para poder ser utilizado. Pero la mayor amenaza para los corales no es la industria de la joyería, es la industria de los acuarios. Aquí es que tenemos muchos corales que son pescados en los arrecifes. Lo coral azul no es coral precioso para nosotros, es coral común para la joyería y no se utiliza en la joyería. Apéndice 3. Aquí tenemos especies que no están en peligro de extinción, pero ha habido un país, un miembro de las CITES que ha pedido, por favor, tenemos que supervisionar, tenemos que tener documentación en números, estadísticas del comercio de esta especie para saber cuál es la dimensión de la actividad de pesca o de la captura de esta especie para podermos implementar políticas de conservación, de pesca, de regulaciones, etc. El objetivo aquí del Apéndice 3 es solamente supervisión. Y aquí es en este apéndice que es meramente para supervisión que tenemos algunas especies como por ejemplo los marfil de la morsa y algunos corales preciosos como el coral de sangre de buey, que es muy caro de la alta joyería asiática, el Pleurocoral numelatius, que es que también produce el piel de ángel, el coral blanco puro también de la Asia, y el coral de Midway, que es un coral de Hawái, Estados Unidos, que no se pesca más hace
muchas décadas. Y de este conjunto de corales preciosos, aquellos que no están listados, lo deep sea, que no es pescado, el garnet, que no es pescado también, pero aquel que se continúa produciendo, lo coral de Mediterráneo, no tiene listado en apéndice alguno. Aquellos que tienen listado de CITES es lo coral de Japón, Aka, de Momo, Magai, Shiro y Midway. Y ahora hablo que en términos más comerciales. Y por eso que está importante conocer las especies. Tenemos que ir a comer algo porque tengo mucha hambre y aquí viendo estas comidas portuguesas, bueno, los listados de citas son muy importantes porque tenemos que tener políticas de conservación y tenemos que tener conciencia que algunas especies están más en peligro que otras, pero si conocemos los reglamentos de la pesca y los reglamentos de exportación e importación de los corales de Japón, de Taiwán, de las Filipinas, de Italia, Serbia, Algeria, etcétera, podemos comprender que existen políticas de conservación que protegen las especies. Y en conclusión, más o menos 40 minutitos, conseguimos aquí explicar la diferencia entre coral y coral precioso. ¿Te recuerdas que para nosotros en la joyería, coral precioso son los corales de la familia Corallidae, que es un grupo taxonómico muy específico, pero para los biólogos es todo lo que puede entrar en la decoración, pero no para nosotros en la joyería. Solo algunas especies de corales, son 10, 12, 14 especies de coral que tienen presencia con los metales preciosos como oro, plata, platina, paladio en la joyería, los otros no. Y tenemos algunos más importantes y hablamos de los coral mediterráneo, de los corales de Japón como el momo y magai, los coral de sangre de buey que se llama yak, aka, y el coral blanco puro también de la Asia. Y saber qué especie, lo mejor es hacer un test de ADN o ADN, pero muchas veces si sabes de morfología, consigues identificarlo. Y el interés de la identificación de los corales en las facturas para todo es porque tenemos reglamentos de importación e exportación en las aduanas y casi te necesita de saber para supervisionar. No es una restricción, es solamente necesita de documentos para saber lo que pasa la aduana, para nada más. Y con esto, muchas gracias a todos. Pero antes de empezar, nos gustaba de mostrar algo que nosotros hicimos. Aquí es una foto del grupo del IGE en Lisboa, en el Museo de Arte Antigua, pero con otro grupo, un grupo de una asociación de Inglaterra, y empezamos haciendo el camino de los corales en Torre del Greco, que es aquella pequeña ciudad que cerca de Nápoles, en Italia. Un grupo grande de gemólogos, de tasadores, de joyería, que han viajado para Torre del Greco para conocer Enzo Oliverino, que para mí es la persona que sabe más de corales en el mundo, muy apasionada por los corales, que es una familia que hace muchas generaciones trabaja con corales en Torre del Greco. El grupo ha tenido la posibilidad de identificar lo coral, la morfología de los corales preciosos en bruto, y también después de polidos, también entendiendo las calidades o los factores de calidad de lo mediterráneo, de lo piel de ángel, de los otros corales, con alguien que no solo yo, que sabe mucho de los corales. También Enzo tiene un museo privado, que es un museo para mí es lo mejor museo del mundo de corales, que es un museo muy interesante con muchas, que se puede comprender la historia de la utilización de los corales. Y claro, no puedes andar a Nápoles sin visitar el Tesoro de San Genaro, que en este momento tiene un ex voto muy grande, que es una donación, un ex voto que Enzo Oliverino ha ofrecido a la imagen de San Genaro,
que es este cuadro de 3 metros de altura de corales preciosos. Y claro, tiene el tesoro, que tiene gemas. Para nosotros que somos gemólogos, tienen gemas de peridotos, rubíes, diamantes, esmeraldas, con una calidad absolutamente increíble. Y claro, si vas a Nápoles tienes que comer y beber cerveza italiana. Entonces, cuestiones, si tienes, con mucho gusto se puede, ¿cómo se dice en español? Responder, sí. Gracias. Saludos a todos desde México. Rápidamente, es más un comentario, profesor. Muchas gracias por su ponencia. Me queda claro ahora muchas cosas que yo tenía dudas sobre los corales, que he visto prácticamente desde lo que es la producción de artesanos, no de joyeros. En artesanos he visto la venta de corales que se ven porosos, que no se ven lustrosos como los que ustedes muestran, y ahora comprendo la diferencia entre corales y corales preciosos y se lo agradezco mucho, porque yo he visto que incluso en su discurso estos talleres de artesanos que fabrican bisutería, ahora que usted lo ha mencionado, tiñen los corales y en su discurso mencionan que es necesario teñir los corales porque es como una regla, ¿no? Para poderlos usar. Teñir significa de poner color. Sí. Sí, color, le ponen color y ahora entiendo que no es necesariamente es así. Mi pregunta es, ¿los corales se tiñen? ¿Deben teñirse? Depende. Es como preguntar los animales de algo tan general, o los mamíferos, que tienes que medir qué corales hablas. Por ejemplo, los corales bambú, que es un coral blanco, que es normalmente teñido de rojo para ser utilizado como souvenir de turismo, que es muy barato. Pero los corales preciosos normalmente no tienen el tratamiento más normal es la surface waxing, enceramiento de superficie. Encerado superficial, sí. Que no es considerado un tratamiento porque es algo que necesita para proteger el material. Como un sellado. Los corales porosos, cuando tienen poros, normalmente no es coral precioso, es sponge coral o blue coral o otros corales que son diferentes. Los corales, por ejemplo, cuando tienen wormholes, como agujeros de gusano. Mucho difícil para mí de pronunciar. Cuando tiene esas cosas, cuando se vaya a pulir, no se ve mucho bien. Los otros que tienen muchos poros son corales diferentes de los corales preciosos. La complicación con los corales es que coral es una palabra tan general que nosotros tenemos corales de rojos, pero ¿qué coral? ¿Qué especie? ¿Qué es coral precioso? Común, es que es teñido, que hay muchos que son teñidos, pero aquellos que nosotros en la joyería llamamos coral precioso, normalmente no son teñidos. De acuerdo, muchísimas gracias. De nada, mucho placer. ¿Cómo? En Brasil hay corales? En Brasil hay corales. No Brasil não há corais preciosos. Então não, que pena. En Brasil no tienen coral precioso, no. Los corales que existen son corales que se pueden teñir, pueden pintar, pueden tingir, pueden pulir, se pueden pulir, se pueden tratar, pero no son preciosos, no son preciosos. Infelizmente. Pena. É de verdade uma pena. Muito obrigada. De nada, un gusto. ¿Ves? Hola, gracias por la exposición. Yo me uno a la llamada desde Bruselas, Bélgica, y quería hacer una pregunta porque me llamó la atención el otro día en un catálogo de una sala de subastas de joyas, pues la mención, como usted dice, a CITES, ¿no? Y entonces me preguntaba, porque bueno, los precios en el catálogo, tengo el catálogo conmigo y aquí hay algún coral, y los precios en el catálogo tampoco eran muy elevados, y me preguntaba si el hecho de que anuncien en el catálogo que si se quiere exportar estas joyas se debe pagar la aduana, no dice exactamente, dice que bueno, será a su cargo, ¿no? A votre charge. Y entonces me preguntaba si esto puede hacer disminuir el precio de la estimación de las joyas, el hecho de que ya esté este acuerdo con CITES. Gracias.
Pienso, CITES no es la ley es del país. El país soberano, Bélgica, España, Portugal, América, Argentina, lo que quieras, tiene sus reglas de aduana, tiene sus tajas, ¿cómo se dice? Tasas de cobrar. Entonces no es el facto que tienes CITES que te obliga a pagar más o tener una multa, algo. No, tiene que ver con qué país exporta y qué país importa. Lo que pasa es que cuando el material es de algo listado de CITES, en los corales tienes fundamentalmente 2 o 3 que puedes tener en la joyería. Pleurocorallium elatius, lo coral japonés o de Taiwán. Corallium japónico, de sangre de buey, de Japón. O el konojoy, que es blanco puro de las Filipinas, por ejemplo. Ese, si quieres exportar, tienes la empresa que importa y la que exporta tienen que tener la documentación que lo indica que la especie es aquella y que está listada en las CITES. Y lo importador tiene que tener un registro que depende de la ley del país, que tiene que seguir las reglas para la importación de algo que tiene apéndice 3 de las CITES. No es 2, no es 1, es 3. 3 es solo documentación, no tiene prohibición, nada. Es solo recoger la documentación. Se afecta los precios, depende de la ley. Y la ley son los países que deciden, soberanos. Hola, soy Giada de Italia. Pediste una pregunta en italiano y yo Sì, estoy aquí. io capisco italiano, se non parla troppo Perfetto. veloce, senza problema. Dopo io traduco para spagnolo, senza problema. D'accordo. Prima, quando hai presentato la differenza tra il corallo mediterraneo e il Momo Coral, hai nominato la differenza anche nelle dimensioni del ramo del corallo, facendo poi un parallelismo tra le perle Akoya e le perle South Sea. Mi chiedevo se allo stesso modo ci fosse una differenza di porosità anche tra i due diversi coralli che poi si riflette sul prodotto finale. Quindi voy a traducir. Entonces, hay preguntado la diferencia entre el Mediterráneo y lo japonés de Elatius, que yo apenas mencioné lo diámetro medio, que lo Mediterráneo más pequeñito, como las perlas de cultura Akoya, y lo Momo, Magai, Angel Skin o Pele d'Angelo, un poquito más grande. Pero hay más diferencias. Y ahora voy a responder en español para todos. Hay algo que yo no he dicho, que es una diferencia muy grande entre el coral mediterráneo y el coral de Pleurocorallium elatius. Es que en el coral mediterráneo, cuando haces una sección del tronco, toda la color es más o menos homogénea. Entonces es todo rojo o todo de la misma color. Pero en los corales, en los corales Pleurocorallium elatius de Japón o de Taiwán, el coral se dice que tiene una alma blanca. Como las maderas de los árboles tiene algo en el interior que es de una color diferente del exterior. Por ejemplo, la planta de ébano es diferente cuando haces una sección de la madera, tienes colores diferentes. Aquí en este coral de Momo y Magai, y también en piel de ángel, tienes un núcleo que es blanco, el exterior tiene un color diferente. Esa es la mayor diferencia, es algo que normalmente nos buscamos. Por ejemplo, en las cuentas furadas, ¿se llama cuenta? Sí, cuentas. Bueno, en la cuenta furada, con una lupa, vais a ver que la parte blanca está normalmente a donde está el furo. En los cabochón, normalmente en la base del cabochón, arriba está la color homogénea, pero en la base se consigue observar una parte blanca. Esa mayor diferencia, porque en coral de Corallium rubrum es la color homogénea. Tienes más poquitas diferencias, pero tienes el tamaño, pero el tamaño no es diagnóstico, porque tienes Mediterráneo 12, 14, 15 milímetros y más.
y tienes maca y momo de 2, 3, 4, 5 milímetros. Entonces no es diagnóstico, pero la distribución de la color es un poquito más interesante para poder separarlos. ¿O capito? Sí, muchas gracias. De nada, figúrate. Quiero agradecer a todos los que han intervenido en las preguntas que, como han podido ver, vienen de distintos países, de México, de Italia, de Bruselas, de Bélgica, etc. Esto a mí me da una gran alegría porque demuestra no solo que hay asistencia, sino que la asistencia a nuestras conferencias cada vez es más amplia en el área que abarca. Y por ello me felicito y agradezco a todos que hayan estado aquí. Muchísimas gracias a todos, que pasen un buen verano, que disfruten, que no se olviden de la gemología, que es muy bonita y da muchas, ¿verdad, Luis? Muchas mismo. Muchas. Bueno, pues nada, a todos buenas noches y buen verano. Muchas gracias. Adiós. Gracias.